Buenas tardes y bienvenidos a este acto de apertura de la 21 edición del curso Especialización de Dirección Fundaciones. Soy Ana Cebrián del Pino, vicepresidenta de la Fundación Rafael del Pino, y os quiero dar las gracias a todos por asistir. En especial quiero dar las gracias a nuestros coorganizadores, a la Asociación Española de Fundaciones, representada por su presidenta Pilar García Ceballos Zúñiga, a la Universidad CEU San Pablo, representada por su rectora Rosa Visiedo, al director del curso, el catedrático José Luis Piñar, y a nuestro invitado a la ponencia de hoy, Luis González, director de la Fundación Germán Ruiz Sánchez Pérez, que nos impartirá hoy una interesante conferencia magistral. Llevamos ya más de 20 años poniendo en marcha esta iniciativa juntos, y como cada año es un placer para nosotros estar, y este año recibiros a todos por primera vez en nuestra sede para la apertura de este curso. Para una institución como la Fundación Rafael del Pino, cuyos objetivos son defender la libertad, contribuir al conocimiento y a la formación de nuestros dirigentes, impulsar una iniciativa formativa como este curso, que materializa en sí mismo el fortalecimiento de la sociedad civil, supone una gran satisfacción, pues con ello vemos cumplida la misión que encomendó nuestro fundador, mi abuelo. Los acontecimientos de los últimos años nos han puesto a prueba, como personas, pero también como dirigentes de nuestras organizaciones. Hoy somos más conscientes de que vivimos en un mundo con un alto grado de interdependencia, sumergido en procesos de una profunda disrupción económica, política y social. Con ello, también cambian nuestras organizaciones, exigiendo un nuevo liderazgo, un liderazgo reforzado, adaptado a los nuevos retos a los que nos enfrentamos, capaz de gestionar los costes de esta transición entre las fases que estamos viviendo en este verdadero cambio de era. Debemos comprender el momento tan decisivo que vivimos para afrontar estas transformaciones, y hemos de hacerlo con optimismo y desde la unión frente a la adversidad. Porque, y termino, no hay árbol que el viento no haya sacudido. No debemos desfallecer en el ejercicio de nuestro liderazgo. Debemos levantarnos siempre de nuevo ante estas adversidades. Nada debe impedirnos luchar cada día por alcanzar los niveles de excelencia en nuestras organizaciones. El papel de la sociedad civil y de su artillería, las fundaciones y otras entidades del tercer sector es fundamental para ampliar el pasillo estrecho por el que transita la libertad, parafraseando al Premio Nobel de Economía de 2024 Daron Acemoglu, que pronunció una conferencia en esta fundación a principios de año. Como se deriva de mis palabras, la Fundación nos siente hoy sino satisfacción y agradecimiento, así como el deseo de que nos ayudéis a reforzar esta red de dirigentes de entidades del tercer sector, que cada año se amplía al incluir personas como las que nos acompañáis hoy aquí. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra don José Luis Piñar, catedrático de Derecho Administrativo y director del curso. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Querida Ana, vicepresidenta de la Fundación, Pilar, presidenta de la Asociación, rectora, querido Luis, queridos amigos, Juan Andrés, Eduardo. Bien, como director del curso comprenderéis que para mí es un honor y es una satisfacción poder estar aquí celebrando el acto de apertura de la 21ª edición del curso de especialización en dirección de fundaciones y constatar que durante 21 años se ha llevado adelante una fructífera colaboración entre 3 entidades de enorme prestigio, la Universidad San Pablo CEU, la Fundación Rafael del Pino y la Asociación Española de Fundaciones, para llevar a cabo algo tan importante y tan interesante como formar a personas que se están ya ocupando, que se mueven en el mundo de las fundaciones, es decir, en el mundo de la colaboración, de la solidaridad, de la ayuda al otro, pero que deben hacerlo desde la profesionalidad. No estamos en un escenario de la obra de Pérez Galdós, Misericordia, sino en algo totalmente distinto. No debemos desdeñar la palabra beneficencia, pero ya se ha superado la beneficencia. Ahora estamos hablando de instituciones que se enfrentan al respeto de verdaderos derechos fundamentales de la persona. No es que estemos ofreciendo de modo altruista
algo a personas necesitadas, sino que estamos haciendo efectivos derechos fundamentales de las personas de todo tipo y condición. Justo antes de empezar este acto hablábamos de la importancia también ahora de atender, por ejemplo, a inmigrantes y de que las fundaciones extiendan su ámbito de actuación no solo en el territorio español, sino más allá. Y para esto es imprescindible contar con personas profesionales, personas que sepan lo que hacen, porque también estamos en un mundo muy competitivo, en un mundo que tiene que colaborar con los otros dos sectores, el primer y el segundo sector, y debe hacerlo desde el reconocimiento de su inmensa labor, pero de igual a igual con los gobiernos y con el sector productivo. Porque la labor que hacen las miles de fundaciones que operan en España y las decenas y cientos de miles de fundaciones que operan a nivel global es insustituible. Y repito, y con esto termino, que lo que pretendemos las tres instituciones es colaborar en la formación de profesionales, no en la formación, sino en la mayor especialización, porque todos vosotros trabajáis ya en el mundo de las fundaciones y como director también os animo a estrechar mucho los lazos entre vosotros. Uno de los valores principales de este curso es el generar lazos de colaboración entre todos los que asisten al curso. Veréis que al final del curso, entre todos vosotros, se habrá generado una red de amigos, de colaboradores. Siempre estamos intentando potenciar cada vez más los antiguos alumnos. La red, a mí no me gusta hablar de alumni, la red de antiguos alumnos, y eso es algo esencial. También los profesores aprendemos muchísimo de vosotros. Tendréis que hacer un proyecto, tendréis que participar y aquí se trata de que todos aprendamos de todos para conseguir un tercer sector cada vez más profesionalizado que acierte a atender las importantísimas funciones que debe desempeñar. Por mi parte, muchas gracias y nada más que agradecer de nuevo a las instituciones, a las tres instituciones, a todo el profesorado, algunos de los profesores nos acompañan, a vosotros, alumnos del curso, sin los que el curso sería absolutamente impensable, imposible, y con la esperanza de que al final del curso podamos decir que habéis encontrado aquello que veníais buscando cuando os habéis inscrito en este curso. Pues muchas gracias. A continuación, Pilar García Ceballos Zúñiga, presidenta de la Asociación Española de Fundaciones, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta 21ª edición del curso. Estábamos haciendo un cálculo antes de cuántas personas habían pasado a lo largo de todas estas ediciones y si hacemos una media pues, de unas 30 personas por curso, estamos hablando de más de 600 personas a lo largo, de lo cual yo creo que las tres entidades que organizamos el curso nos tenemos que sentir bastante orgullosos. Yo quería hacer mucho hincapié en un tema que a mí a lo largo de toda mi vida profesional y en esta etapa particularmente relacionada con las fundaciones, creo que es un tema vital y es el continuo aprendizaje. Nosotros desde que nacemos estamos aprendiendo y en esta última etapa de nuestras vidas, yo creo que la pandemia fue un antes y un después, pero no solo la pandemia, sino todas las demás situaciones que estamos viviendo que eran tan insospechadas, pues como la guerra de Ucrania, la guerra ahora de Israel-Hamás, la catástrofe que hemos tenido en Valencia, etcétera, 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 hacen todavía que seamos más conscientes de que tenemos que aprender a manejar estas situaciones de una forma diferente, ¿no? Y este curso va yo creo que de eso. Su contenido es ayudar en la medida de lo posible con la formación, porque la asociación es firme convencida de que la formación es algo básico y vital para poder enfrentarnos todos juntos a este tipo de situaciones que estamos viviendo.
hay nuevos colectivos vulnerables, etcétera. El curso va a tratar a lo largo de todos los meses de su duración de temas tan variados pues como estos que estoy mencionando, más también temas muy básicos, como es recordarnos las nuevas regulaciones, los cambios que hay en temas. Sabéis que ha habido cambios en el tema de ley de mecenazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una parte que yo también os animo a que la disfrutéis, porque es la parte, yo creo, más interesante, que lo ha mencionado ante el director del curso, que es la oportunidad de estar en un grupo de personas con una formación tremenda, con una experiencia tremenda, pero también muy diversa, y también actuando en entornos muy diversos, ¿no? En fundaciones relacionadas con cultura, con emprendimiento, con temas sociales, con temas, como decía, novedosos como las migraciones, etcétera, ¿no? Este curso trae novedades con respecto al anterior, siempre se va adaptando el contenido a lo que va surgiendo nuevo, como este año pues hablamos del tema de tecnología, que es un tema que nos preocupa a todos, y en concreto cómo las fundaciones pueden utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial de una forma práctica. Y yo animaba también a los organizadores del curso a ver si a lo largo del año podemos meter temas de geopolítica, porque creo que lo que he mencionado, todos estos temas que están surgiendo, al final de una manera u otra, actuemos fuera de nuestro territorio y entonces nos afecta seguramente directamente, pero también nos afecta indirectamente, directamente, pero no porque actuamos fuera, sino porque hay connotaciones de migraciones que sí que estamos recibiendo en nuestro país y que creo que es importante conocerlo. Así que una de las cosas también importantes del curso es que lo que vosotros queráis contribuir, esto está abierto a la contribución que podéis hacer vosotros, porque este curso es vuestro curso y nada más, ¿no? De nuevo, dar las gracias a la Universidad del CEU y a nuestra querida Fundación Rafael del Pino, que, como yo decía, es un lujo estar en un edificio como este haciendo la inauguración de este curso que estamos en este momento hoy. Así que muchas gracias y disfrutar de ese alumni que se va a crear, que yo en el curso anterior los dos directores de mi fundación estuvieron y no he visto una conexión más estrecha que la que tienen ahora con todos los miembros que participaron en el curso. Hicieron ahí un grupo hasta de WhatsApp y están ahí continuamente comentando, pidiendo opinión y tal, ¿no? Esa es una parte que yo os animo también a que la disfrutéis muchísimo. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Bueno, y voy a dar la palabra a la doña Rosa Visido, rectora de la Universidad del CEU de San Pablo, que nos acompaña hoy aquí. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, profesores y alumnos, ¿no?, de este curso de especialización en dirección de fundaciones en su 21ª edición, y un agradecimiento y un saludo especial a la Fundación Rafael del Pino en la persona de su vicepresidenta Ana Cebrián del Pino, y también a la Asociación Española de Fundaciones en la persona de Pilar García Ceballos Zúñiga, su presidenta, por la confianza depositada en la Universidad CEU San Pablo desde hace ya más de 20 años, ¿no?, para esta colaboración de la que surge este interesante curso. Creo que el sector de las fundaciones y en general de lo que se ha dado en llamar el tercer sector, ¿no?, de las organizaciones sin ánimo de lucro, es un sector cada vez más relevante para la sociedad, y quiero aportar algunos datos que al menos a mí me han ratificado en esta idea. Las fundaciones desempeñan un papel fundamental en la economía tanto de España como de Europa, especialmente por su contribución directa, pero también por su impacto social, por el gran impacto social que tienen, como ha sido comentado. En España hay, según datos de la propia Asociación Española de Fundaciones, en 2020 había 10.511 fundaciones activas, que generaron un impacto económico estimado en 27.000 millones de euros, lo que representa el 2,4% del PIB nacional. También generaron estas fundaciones, promovieron aproximadamente
casi 600.000 puestos de trabajo, lo que equivale a más o menos al 3,4% del total de empleos del país. Además, estas fundaciones operan en diversas áreas de actividad en distintos sectores, destacando las actividades asistenciales, las culturales, las científicas y las docentes. Creo que nuestra fundación, la Fundación Universitaria de San Pablo CEU, es un buen ejemplo de este tipo de fundaciones, ¿no?, cuya actividad se centra en la educación y que abarca la educación en sentido amplio desde infantil, ¿no?, desde 0 años casi hasta 100, porque además de colegios y universidades tenemos también centros de lo que llamamos la Universitas Senioribus, que es educación, formación para personas mayores. No quiero decir de la tercera edad, no me gusta nada, seguramente porque ya me siento en ella. Entonces, bueno, de personas mayores me gusta más. En el caso de Europa, se estima que aproximadamente existen 186.000 fundaciones de utilidad pública que administran activos por un valor superior a 647.000 millones de euros. Y bueno, pues esto refleja también la capacidad de todas estas fundaciones para financiar proyectos de interés general en todas esas áreas que he mencionado antes. Bueno, creo que estos datos son suficientes, ¿no?, para subrayar la relevancia económica y social de las fundaciones, especialmente su papel en el fomento, el bienestar y el desarrollo sostenible. Creo que todo esto no justifica, como decía hace un momento el profesor Piñar, la necesidad de contar con profesionales que asuman la dirección de estas fundaciones y que además cuenten con la formación y con la especialización adecuada para este importante cometido. Y esto es lo que pretende este curso de especialización en dirección de fundaciones, que creo que cuenta con un claustro de profesores de primerísimo nivel, directamente relacionados con el sector de las fundaciones, y que está dirigido desde la primera edición, ¿no?, hace ya 20 años, o 21, ¿no?, con por el profesor José Luis Piñar, a que también quiero agradecer, ¿no?, su implicación y su dedicación. Por otra parte, bueno, los alumnos son los activos más importantes, lo acaba de destacar Pilar, ¿no?, y también José Luis, ¿no?, la importancia de participar en el curso y de generar esa red, ¿no?, de contactos, ¿no?, que posteriormente ya van a ser fundamentales también para su desempeño profesional en la dirección y gestión de fundaciones. Estoy segura de que, como no, esta 21ª edición del curso va a estar al menos a la altura de todas las anteriores, y espero que los que tengáis la oportunidad pues lo disfrutéis, ¿no?, y aprendáis, ¿no?, todo lo necesario para esa especialización en dirección y gestión de fundaciones. Y por mi parte nada más, agradecer de nuevo a todos vuestra presencia y ceder de nuevo devolver la palabra al profesor Piñar, que presentará a nuestro conferenciante de esta tarde, que abrirá el curso, don Luis González, director de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Muchas gracias. De nuevo, para mí es una enorme satisfacción presentar a quien va a impartir la conferencia inaugural de este 21º curso de especialización en dirección de fundaciones, como ha dicho la rectora, Luis González Martín. Ante todo, queridos, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y acompañarnos en este acto. Luis González Martín es el director general de una importantísima fundación, la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Es licenciado en Derecho y máster en Asesoría Laboral y Fiscal por la Universidad Autónoma de Madrid. En 1992 ingresó en el prestigioso Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y desde entonces ha ocupado diversos puestos de responsabilidad y directivos en la Administración española. En el último de ellos, ya por principios de este siglo, en el 2001, puso en marcha el Plan de Fomento de la Lectura, Plan 2001-2004. En esas etapas también formó parte del Steering Committee del Proyecto Internacional de Fusión Nuclear y del Consejo de Administración de Enresa, la empresa nacional de residuos nucleares, de residuos atómicos, ¿no? Fijaros, la lectura y la energía
nuclear y la fusión nuclear. Está en posesión de la Cruz Distinguida de Sant Raimundo de Peñafort. Desde la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, desde 2004, ha lanzado importantísimos proyectos sobre lectura, Readmagine, Renodo, Lectura Lab, Canal Lector, etcétera, etcétera. Y también ha liderado muy importantes proyectos a nivel europeo. Es vicepresidente tercero de la Asociación Española de Fundaciones y miembro del Consejo de Cultura de la Ciudad de Madrid. Y va a impartir una conferencia sobre el tema Leer como herramienta de innovación. Pero, ¿puede una fundación innovar en la lectura? Muchísimas gracias, querido Luis. Tienes la palabra. No te hayas puesto los civiles, que se me había olvidado. Buenas tardes. Espero por lo menos no aburrir a nadie y que tengamos oportunidad, un poco de tiempo, voy a ponerme el reloj, para conversar o para plantear alguna pregunta sobre este asunto. La ventaja que tengo es que quienes me han precedido, cada uno de ellos ha puesto encima de la mesa algún concepto que es fundamental para entender lo que hacemos las fundaciones y ahorrarme, en el fondo, una parte de lo que normalmente yo tengo que explicar a quien no conoce bien este mundo de las fundaciones. Yo lo voy a enfocar de una manera mixta. Inicialmente iba a hablar de lo que suelo hablar y luego pensé en vosotros. Y pensé que yo estaba ahí sentado y entonces tuve como una epifanía y le dije a Juan Andrés y a Eduardo que bueno, que iba a cambiar un poco las cosas y que en lugar de mandárselo el domingo, pues se lo mandaría el lunes en la presentación. Porque al final este es un poco el menú de lo que pretendo hablar. Por un lado, de la formación, que tanto la vicepresidenta de la Fundación Rafael del Pino, la rectora, mi presidenta y el director del curso han incidido, ¿no? Por otra parte, la radical importancia de lo que sois cada uno de vosotros, el perfil profesional y, ojo, también personal, para comprender el entorno en el que vuestras fundaciones trabajan y ser capaces de hacer algo útiles para la sociedad. Hacerlo con una idea de ser creativos y, por lo tanto, eso tiene un componente de innovación al que aludía también la presidenta. Y esa innovación se alimenta gracias a la lectura y a lo que nosotros hemos hecho a lo largo de toda la vida, que es lo que llamamos experiencia. Por lo tanto, la lectura la quiero vincular al aprendizaje. De hecho, etimológicamente, lector, lectura, elección, lección, etc. Todo tiene que ver con una raíz común que está integrada. Y por último, y eso es un poco esa epifanía de la que yo hablaba, que me imaginaba estar ahí sentado donde estáis vosotros, interpretarse uno mismo. Hacer una cosa que es casi como de estos que hacen, no sé, mindfulness o estas cosas, de saber lo que somos nosotros y lo que incorporamos, porque somos todos completamente distintos a los demás, somos individualidades y ese es un valor que tenemos que construir y vosotros estáis también en este curso haciéndolo. Normalmente yo explico lo que es la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. ¿Os imagináis lo que es moverse en el mundo internacional con este nombre de fundación? Es terrible. Y explico que trabajamos como el dios Jano. No se me oye. Sí. Vale. A mi jefa, a la presidenta. Hablo del dios Jano. El dios Jano, el dios de los romanos, que tenía dos caras, de ahí viene la jamba y muchas cosas más que tenemos en nuestro lenguaje. Miraba hacia el año pasado, hacia el año futuro. Nosotros miramos hacia el fomento de la lectura y también trabajamos en la innovación de la industria del libro. Lo hacemos con un proceso que empieza por identificar qué inconvenientes, qué desafíos tiene la lectura para que todo el mundo se dedique a practicarla y qué desafíos tiene también la industria del libro. Investigamos sobre alguno de los desafíos y podéis descargaros
multitud de estudios que tenemos sobre esto. Y en función de lo que descubrimos, a veces decidimos diseñar algo. Que desde que yo empecé a trabajar un poco en Seattle con la Fundación Gates y con la gente que inventó el Design Thinking, me hice muy fan de eso. Ahora llamamos prototipos a esto, lo prototipamos. Probamos esos prototipos, a eso lo llamamos experimentar, y luego se lo transferimos a la sociedad. Este ejemplo que veis aquí es un prototipo. Esto es Casa del Lector. Si alguno ha estado alguna vez en la Casa del Lector, está en el antiguo matadero municipal de Madrid, es un prototipo. Cuando yo me fui de la administración pública y el primer encargo que se me hizo fue pensar con Antonio Basanta en qué sería un centro dedicado a la lectura en Matadero, yo tenía muy claro que no iba a ser. No iba a ser un almacén con libros, no iba a ser lo que la gente normalmente considera o denomina biblioteca. Era un centro dedicado a la lectura en un contexto digital. Una de las obsesiones que yo ya tenía desde el año 2000 o 99 era Internet. Cómo Internet generaba un impacto creador y destructivo en relación con la lectura. Y por lo tanto, en lugar de pensar en el objeto, había que pensar en el sujeto, en los lectores. Por eso se llama Casa del Lector. Y en Casa del Lector lo que hacemos es experimentar, estamos investigando, experimentamos y transferimos. Por ejemplo, esto es Readmagine, que lo ha citado el director del curso. Es uno de los principales encuentros que hay en todo el mundo de una comunidad de gente que viene, se paga su billete de avión y su hotel en Madrid durante 2 o 3 días porque les interesa estar aquí, porque se inventan cosas, porque se discute entre ellos, porque se adelantan tendencias que van a llegar en 4 años, 5 años al mercado, ¿no? Es un poco el segmento más innovador de la lectura, pero aquí vienen los CEOs de Penguin Random House o de los grandes grupos y también proveedores, hay mucha relación entre ellos, ¿no? Y bueno, esto le llamamos la nube. Entonces aquí vienen las familias con niños desde los 8 meses, tendríais que verlos, o sea, vienen niños que no saben caminar, todavía que no saben andar, hasta gente muy mayor. Pero la nube en concreto se dedica a la gente más pequeña, a niños que vienen primero con sus padres, porque es una escuela para los padres, para enseñarles a trabajar con la lectura en el hogar, ¿no? Entonces les enseñamos a cantar, a contar un cuento, a recitar algo. Luego les enseñamos a que muestren a sus hijos lo que es un álbum ilustrado, y que la niña empiece a ver unos garabatos y se dé cuenta de que esto es una palabra, que tiene un sonido y que tiene un significado. Bueno, y el objetivo final es que esta niña acabe escribiendo ella un álbum ilustrado a eso de los 8 meses, 8 años, perdón. Y comparar. Ellos se lo pasan muy bien, ellos no saben que estamos aprendiendo nosotros también, pero para nosotros esto es una forma de aprender. Tenemos 100 iPads ahí en unos armarios porque hace 4 años los padres nos dijeron que no querían los iPads para los niños. Y empezamos a transmitir eso al tejido educativo, por ejemplo, ¿no? También transmitimos a través de las publicaciones que se pueden descargar de nuestras investigaciones, de nuestros modelos, estrategia omnicanal para el mundo del libro, Jóvenes y Lectura, que es una investigación que ha tenido mucho eco internacional. Hemos hecho declaraciones que luego se han llevado al Parlamento Europeo, etcétera, etcétera, ¿no? Es una pequeña fundación que trabaja en España con una proyección internacional. El último gran proyecto es Parix. Parix es una escuela como esta, para los profesionales de la cadena de valor del libro. La cadena de valor del libro empieza, si hacemos una secuencia, por una escritora, sigue con una editora, luego alguien que trabaja en una imprenta, un distribuidor, una librera. Esa es la cadena de valor. Y tenemos ahora mismo 35 cursos, si no recuerdo mal, cada uno de 4 meses de duración, 15 créditos, el sistema europeo de créditos, ¿no? Y el año próximo sacaremos más, un máster. Y sinceramente, una pequeña institución que nació en el año 81 en la ciudad de Salamanca, ahora mismo en la última feria de Frankfurt, se la ha catalogado, según el Frankfurter Allgemeine Zeitung,
como la principal en este ámbito de la enseñanza para el mundo del libro y también de investigación respecto a la lectura. ¿Alguien sabe qué es esto? Esto es una cosa que yo utilicé en el congreso que hubo en Yakarta, ahora va a ser el próximo en Guadalajara, México, y les hice este desafío y la gente decía, pues es la biblioteca del congreso, yo creo que hay alguien que sabe lo que es. Ahí. ¿Qué es? Sí, es la biblioteca de la Torre de los Jedi de Star Wars. Lo utilizo porque la gente lo que normalmente te dice, porque no trabaja en fundaciones como vosotros, que no son tan listos, la Biblioteca del Congreso, San Lorenzo del Escorial, Bodleian Library, este tipo de modelos tradicionales. Luego os voy a explicar por qué utilizo esto un poco como provocación. De lo que voy a seguir hablando en esta fase es de cómo podemos comprender la lectura, qué impactos tiene la lectura y cómo podemos hacer que los poderes públicos, porque evidentemente el tercer sector también tiene un papel de colaboración con el sector público, cómo podemos hacer que impulsen las políticas de lectura. Entender la lectura hoy es lo típico, que es lo cuantitativo. La gente lee menos, la gente lee más que el año pasado. Las percepciones, qué siente la gente cuando se le habla de leer, y luego qué está pasando en estos momentos con la lectura, que es una situación bastante apasionante de ruptura. Para mí, o sea, hay un informe que se inventó en mi época cuando yo estaba de subdirector general del Ministerio de Cultura, quiero decir, el primer barómetro de lectura lo diseñamos en el año 2000, ha habido 24 años ya, es el informe, es la investigación más potente que hay en Europa, que paga el Ministerio de Cultura, ahora lo hace la Federación de Gremios de Editores de España, el más potente que hay en cuanto a muestra, son 150 y tantas páginas muy, muy, muy serias, pero yo he sacado lo que para mí es lo fundamental, que es cómo ha evolucionado en estos 20 años la proporción de personas, de todos los entrevistados, que cuando le preguntan, ¿has leído 1, 2, 3 veces en la semana pasada por placer, en tiempo de ocio? Contestan que sí. Y a esto se le llamó en su momento lectores frecuentes. Para mí eso es ser lector, más que lector frecuente. Pero bueno, se sigue llamando lector frecuente. No lo veréis, pero ha habido una subida del 35% a un 52%. Esto es único en Europa. Esto podría decir que es gracias a nuestra fundación, pero me temo que no. Ni siquiera gracias a las escuelas sí, al Ministerio de Cultura, no. Esto es gracias a que España es un país muy diferente al que era cuando hacíamos esta encuesta en el año 2000, porque había gente que había vivido en un país con mucha gente analfabeta. Esa gente ha desaparecido. Pero bueno, no explico más. Sin embargo, yo he estado peleando durante muchos años porque, ¿qué decían los periodistas? Cada vez la gente lee menos. Esto ha empezado a cambiar y yo hemos escrito libros sobre todo esto y verdaderamente ahora lo que puede ser un poco inquietante es la evolución de los últimos 4 años. Tampoco muy inquietante, no lo sabemos todavía. Pero yo creo que una labor que tenemos las personas que estamos en las fundaciones es pensar en el futuro. Siempre digo en las reuniones de la asociación que no somos como una empresa que piensa en la cuenta de resultados del año o del mes y pagar las nóminas, pero tampoco somos como la administración pública. Es decir, por un lado nos parecemos a la administración pública en que pensamos en el interés general, pero por otro lado nos parecemos a las empresas en el sentido de que somos más ágiles que la administración, ¿no? Entonces, yo manejo este concepto de indicadores adelantados por poner un ejemplo, porque lo comparo con el Quo Vadis Lesen de los alemanes, y en Alemania, que es un país con unos índices de lectura muy elevados, desde el año 2013 está cayendo claramente la proporción de lectores. En Escandinavia pasa lo mismo. Entonces yo digo, ¿por qué no empezamos a mirar a estos? Una forma de mirar es ponernos de acuerdo desde una pequeña fundación española con la Federación Europea de Editores, con la universidad más importante que hay en este sector, que es la de Maguncia, donde se inventó la imprenta, y entonces entre 3 alemanes, un noruego y yo mismo, hemos inventado una cosa que se llama ERIX, que ya se aplica en España, en Italia, en Noruega, en Eslovenia, en Ucrania, en Letonia, que es
poder comparar unos estudios con otros. Para aprender, oye, pues a lo mejor lo que pasa en España puede ser una tendencia que se observe en Rumanía, por ejemplo, y a lo mejor lo que pasa en Noruega lo podemos encontrar en el futuro, de lo que os hablaba. Esto es el Candicon, que muchos de vosotros conoceréis, había Godet, el francés Michel Godet, que asesoraba a Mitterrand, que hablaba de planificación por escenarios. Todo esto es pensar en qué escenarios podemos tener. Si no hacemos nada, vamos a ir al escenario probable, que es el amarillo. Si hacemos algo, vamos a intentar llegar al escenario preferible o más positivo, que es el que veis ahí en color azul. Esta es una forma de trabajar que debería tener la administración pública. Secreto, en el año 92, cuando yo me incorporé, era la idea que teníamos los administradores civiles del Estado de aquella promoción. Queríamos que España fuera superpotente, teníamos mucha ambición, que fuera mejor que cualquier país del mundo, que Alemania, etcétera, etcétera. Y yo implanté un sistema, cuando era un crío de 20 y tantos años, de planificación por escenarios para el tema de aprovechamiento de las inversiones de la Unión Europea en España. ¿Por qué? La lectura. Cuando yo tenía 14, 15 años, un día en la Plaza de Castilla encontré un libro de Bruguera que era Fundación, de Isaac Asimov. Y desde entonces he estado obsesionado por Hari Seldon, la idea de la psicohistoria, predecir el futuro, adelantarse con lo que hacemos ahora para que el futuro sea mejor. Lo que hace Hari Seldon, es una historia muy larga, son 13 libros, es hacer que, o sea, Asimov se basa en el decline, en la caída del Imperio Británico de Gibbon, ¿no? Una edición del siglo XVIII. Entonces él dice, bueno, pues esto vamos a extrapolarlo a la galaxia. ¿Qué podría haberse hecho en la época de Adriano, o mejor, de Vespasiano, ¿verdad? Para evitar que hubiera una Edad Media que durase 5 o 6 siglos, para reducirlo a un siglo, por ejemplo, ¿no? Bueno, este es un poco el trabajo que puede tener también una fundación. Insisto, pensar en el futuro y construir algo más a largo plazo. Un momento claro de esto, que por cierto me ha hecho pensar en esta fundación, la Fundación Rafael del Pino, a la que yo admiro muchísimo, en plena época de encierros. Yo recuerdo haber estado, y eso se lo agradezco al director de la fundación, haber estado en un curso de la Kennedy School de Harvard, cada uno en nuestra casa, porque no podíamos viajar, ni volar, ni nada de eso. Nosotros, como Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, fuimos la primera entidad en el mundo, según se me ha dicho, y no hemos encontrado a alguien que lo desmienta, en organizar Reimagine con 500 personas, desde Oceanía hasta San Francisco. Este es Michael Tamblyn, que es el CEO de Rakuten Kobo, que es una cosa tremenda, y aquí está pues Rüdiger Wischenbach, el CEO de la mayor cadena de librerías y distribución de Alemania, etcétera, Cristina Musinelli, bueno, en fin, gente muy importante del mundo del libro que estaba desde el cuarto de estar o desde la cocina de su casa hablando con nosotros y construyendo, curiosamente, escenarios pospandémicos. Era un poco, usábamos el Candicon y todo eso. Y cuando nos pudimos reunir, el primer evento presencial que se hizo en este campo, antes que las ferias y todo eso, fue en el año 21 en Casa del Lector. Este es el momento de la inauguración, un homenaje más a Vespasiano, en el que yo recibía a todo el mundo, eran europeos nada más, porque no se podía volar desde Asia o desde América, como ciudadanos del Imperio Romano. Entonces la idea era que construyéramos juntos un esquema europeo para las industrias culturales, para el sistema educativo, para el fomento de la lectura y demás. Bueno, algunas cosas salieron de ahí, curiosamente. ¿Qué es esto? Estos son unas runas hechas por druidas en los bosques de Alemania con ramitas de hayas, ¿no? Haya en alemán es Buch, parecido al inglés, se escribe muy parecido. Staben significa rama, pero ellos añaden un concepto que es lesen. Lesen puede significar leer, adivinar el futuro, entender, educarse. ¿Cómo se dice en alemán ahora, en alemán actual, leer? Buchen, staben, lesen. Leer libros. Viene de aquí, ¿eh?
Y leer en español, en italiano, en francés, etcétera, etcétera, viene de un concepto que cuando analizas bien las bucólicas de Virgilio, tiene mucho que ver con esto, porque es legere, lignum, que es leño. Había unos señores que leían el futuro en Roma, unos lo hacían con las entrañas de las aves y otros con ciertas ramas, curiosamente, ¿no? Por eso yo utilizo esto, porque quiero hablar del el poder de la lectura. ¿Quién es este? Este es Lytton Strachey. Esto no es importante, aunque nos guste mucho leerlo y nos guste mucho la pintora que le hizo el retrato, pero es como encontré ya la forma de explicar lo que decía una señora boliviana de un grupo de no lectoras. Hicimos una investigación de los nuevos ciudadanos de Madrid que llegaban a la zona de Matadero antes de empezar con las obras. Hicimos grupos de lectores, de no lectores, mujeres, hombres, procedencia andina, procedencia del norte de África, China y este de Europa. Eran planetas completamente diferentes. Cuando pasas de la fase formal del grupo focal a la fase en la que entre ellos empiezan a hablar, una de ellas dijo que era para ella un lector, una persona lectora. Curiosamente, para empezar, era un hombre, lo cual contradice en buena medida las estadísticas que tenemos, ¿no? Un hombre que leía libros que ella jamás leerá, que era rentista, me acuerdo de la palabra, porque yo estaba detrás de un cristal, ellas no me veían a mí, dijo rentista y con una biblioteca llena de libros de piel, con una chimenea encendida, y lee libros, y tiene gafas, y tiene barba, es un intelectual. Y yo pensé, así es imposible que la lectura sea una actividad que esta señora asuma. Entonces, uso mucho este tipo de conceptos porque como fundaciones tenemos que acostumbrarnos a desmenuzar lo intangible y también a trabajar para destruir cosas que son barreras que hay en la sociedad, ¿no? ¿Qué nos pasa ahora con la lectura? Bueno, pues, por ejemplo, uno de los problemas que yo he tenido estos años con mis colegas del norte de Europa es que ellos estaban empeñados en meter en el ERICS, en el barómetro de lectura, el escuchar audiolibros. Y yo me negué y al final conseguimos que no entrara. Porque leer es una operación neuronal que consiste en interpretar unos símbolos, construir unos sonidos, empaquetar esos sonidos, que esos sonidos tengan un significado, hacer un empaquetado en frases, recordarlo. Es tremendo, es una operación complicadísima. Escuchar audiolibros es maravilloso, pero es otra operación complicada también, pero para la cual el cerebro no tiene que hacer reingeniería. Como explica Stanislav Daen y investigadores de estos, leer consiste en hacer algo para lo que el ser humano no está preparado. Y eso es como cuando yo voy mucho al gimnasio, aunque no se note, y es durísimo, pero es muy bueno ir al gimnasio, te sientes bien y tu cuerpo está mejor. Esto pasa también. ¿Qué ocurre? Que la lectura ahora mismo requiere una taxonomía. No es lo mismo leer un artículo en una pantalla de un teléfono, un libro de Heidegger, un bestseller, un cómic, Asimov, Faulkner, Virginia Woolf. No es lo mismo leer para estudiar, no es lo mismo leer para entender cómo funciona no sé qué lavadora, no es lo mismo leer poesía que leer narrativa de ficción. Por lo tanto, tenemos que tener una clasificación para luego poder trabajar de esa manera, adaptando a cada tipo de lectura un tipo de medidas de fomento y un discurso determinado. Segundo bloque, investigación de los impactos. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Si vosotros en vuestras fundaciones promovéis algo, tenéis que caracterizar lo que promovéis para conseguir lo que llaman los americanos, que son más finos, advocacy, y los que son menos finos, lobby. Es decir, necesitamos que las administraciones entiendan lo que significa el valor que proponemos, la propuesta de valor. Entonces, por eso es muy importante acreditar correlaciones, también ver qué variables inciden a favor o en contra de lo que nosotros defendemos, que en este caso es la lectura, y luego conseguir que se prioricen proyectos de fomento de la lectura. Por ejemplo, las correlaciones. Este es un mundo muy resbaladizo, me apasiona,
Pero, por ejemplo, hay correlaciones muy claras entre renta per cápita. Si agarráis el mundo en cifras, que yo lo hago cada mes de enero, que publica The Economist, hay correlaciones muy claras entre los países que tienen índices de lectura superiores y igualdad entre sexos, cumplimiento de la ley, crecimiento económico, creatividad, riqueza per cápita, etcétera, etcétera. Bueno, pero hay correlaciones tan potentes como una que hizo Yale sobre la correlación entre lectura y longevidad. O lectura y el impacto, y ahora vamos a trabajar un poco nosotros en esto en los próximos años, entre lectura y teoría de la mente, que diría Castano, que estuvo la semana pasada en Casa del Lector, y el impacto que eso tiene para la discusión política. Eso de ir a cenar a una casa y que te ponga una etiqueta política y te vas a cenar a otra casa y te pone la contraria, porque no podemos tener ideas distintas sobre unos temas y otros, ¿no? Este es un problema. Nuestra fundación ha creado una aplicación para ayudar a determinar un poco impactos de proyectos concretos, que las bibliotecarias que están en cualquier lugar puedan conseguir que el concejal de cultura les dé más dinero. Curiosamente, hay mucho más entusiasmo en general, pero también para esto en Latinoamérica que en España. Esta aplicación es gratuita, lógicamente, está muy usada en América y en España prácticamente no tiene usuarios. Y por último, en este bloque, narrativa convincente. El subdirector de la Federación Europea de Editores me llamó a mí Mr. Narrative. Ahora lo voy a explicar. Se trata de, a través de este discurso, influir en la sociedad. Primer punto. Luego, apoyar a las administraciones públicas que están desarrollando servicios públicos relacionados con la lectura, en este caso. Y luego, pues también dotar de argumentos al Departamento de Cultura para que consiga, como decía uno de los dos creadores del Grupo Santillana, gran persona inteligente, Pancho Pérez González, todo gobierno español, todo gobierno que yo he conocido es un gobierno de coalición, que es todos los ministerios coaligados con el Ministerio de Hacienda. Bueno, pues hay que acceder al Ministerio de Hacienda. Esto lo hicimos en plena cuarentena cuando estábamos encerrados en casa. Yo propuse a un grupo que se formó, que se llama Creative Shift, que iba a presentar un documento a la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo, propuse diseñar unos perfiles. Este era Julia, yo me inventaba todo. Julia era una señora de Treviso que trabajaba en Bruselas, divorciada, bla, bla, bla. Ana era una señora de un partido de los nuevos, de Valencia, bla, bla, bla. Había otro que era un golista de 60 y tantos años. Entonces, para cada uno de ellos, estudiamos cuál era la propuesta de valor que se podía hacer. Esto está hecho con Miro. No sé si conocéis estas aplicaciones de post-it virtuales. Claro, podíamos trabajar yo desde mi casa en Madrid y había otra persona que estaba, no sé, en Hamburgo, ¿no? Y luego construimos dos narrativas básicas y definíamos la definición del perfil de cada uno, las aspiraciones que tenía, los conflictos que lo que proponíamos en el Parlamento Europeo podía generar a cada uno de los políticos o de los perfiles, en la propuesta de valor y los beneficios personales para ellos, que eso es muy importante. Los alemanes lo diseñaron mucho mejor, esto ya lo hicieron ellos. Yo insisto mucho en esto. Fijaos, esto lo he encontrado este domingo, fue una presentación que hice, a veces soy el único español, y es una fundación, que está interviniendo en el Congreso Mundial de Editores. Esto me pasó en Seúl también, como en Yakarta, era la única persona española. Y yo les hablaba de la lectura y de la literacidad, que es una palabra que todavía no está en español, como una herramienta, un activo fundamental en una sociedad digital. Si lo pensamos por un momento, casi todo lo que tiene que ver con el mundo digital es saber escribir, saber defender, saber leer, saber interpretar, sacar sentido. Es un poco lo que nos hace Gemini ahora o ChatGPT. Bueno, hacerlo nosotros, que somos bastante más listos, ¿no? Y acababa, esto es muchos años después, en Yakarta, explicándoles lo mismo, fijaos, que decía en Seúl, ¿no? que era un activo fundamental. Y defendía la idea de que hubiera menos iteración y más innovación. Iteración, ahí quería incidir en que en el mundo cultural en general, los que estéis en una fundación que trabaje en ese campo, nos movemos mucho con lo emocional, con lo retórico, lo romántico y demás. Y nosotros defendemos
que tenemos que actuar con esto, como las fundaciones que trabajan en el campo de la energía y todo eso. Por cierto, presumo mucho de haber estado en el Steering Committee de fusión porque sé que la fusión nuclear va a funcionar. Y va a funcionar porque el motor de la Enterprise del Star Trek va con fusión nuclear. Así que empezad a invertir en compañías que trabajen en esto. Este señor era Platón. Platón para mí es un problema en relación con la lectura. No sé si lo sabéis, tiene uno de los diálogos es el Fedro, que se dedica, pone en boca de Sócrates, como hacía siempre Platón, una crítica furibunda contra la lectura que se hacía en esos rollos, ¿no? Esa gente que leía. ¿Por qué? Pues porque realmente en aquella época lo que hacían era, tenían un esclavo que les leía. Entonces utilizaban audiolibros en la Academia de Platón. A estos esclavos se les llamaba agnonosté. Una vez Jorge Semprún en el Palacio de Magdalena, estábamos ahí 4 personas, y me miró y me dijo, oye Luis, que no era mi ministro, él ya estamos llegando al final, él había sido ministro bastantes años antes, muchos años antes. Entonces me lanzó el desafío de, ¿por qué crees que Platón decía esto? Y no le supe contestar, le dije una chorrada. Yo tenía una profesora que nos hizo leer en tercero de BUP, todos los diálogos, la odiaba, era horrible, bla, 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 y ahí se quedó la cosa. Pero me quedé con el gusanillo y seguí un poco indagando. Muchos años, unos cuantos años después, no muchos, leí en verano La sociedad abierta y sus enemigos de Popper. Cuando Karl Popper escribe esto es en plena Segunda Guerra Mundial y lo que hace es deconstruir completamente a Platón. Y explica que Platón era una de las 7 grandes familias de Atenas y todo el idealismo y toda esa cosa de tú no has llegado a tu ideal, tienes que ser ideal y como no lo eres, no vales. Y este tomate no es el ideal del tomate, entonces no me vale como tomate. Estoy haciendo una caricatura muy absurda, pero se entiende un poco ese concepto. Era anti-innovación, porque lo que quería era conservar la Atenas de 2 siglos antes, sus familias, sus cosas y demás. Entonces, cuando yo leo La sociedad abierta y veo esa deconstrucción, digo, ahora ya entiendo a lo mejor un poco mejor por qué él ataca tanto en el Fedro, por qué ataca tanto a los lectores. Porque la lectura es una herramienta de innovación. Y luego recordé una anécdota de cuando llega un chico de provincias, un tal Aristóteles, llega a la escuela de Platón y le hacían acoso escolar, entre comillas, porque él, a diferencia de todos los demás, él se ponía con los rollos a leer directamente. ¿Y sabéis cómo le llamaban? Agnonosté, es decir, el esclavo que se ría mucho de él. Ahora cuando ves lo que construye Aristóteles, que es en el fondo nuestra forma de ver el mundo, nuestras categorías, hasta de los animales, los conceptos y demás, estamos pisando una retícula aristotélica, por así decirlo, te das cuenta de lo importante que fue que este señor fuera aficionado a leer. Y esto ya es una locura total, ya con esto acabo, que pensé en vosotros y pensé en mi perfil. Cuando leías tú ese breve resumen, pensé, está un poco, o sea, realmente uno es, en mi caso lo veo así, por deformación, es un poco lo que lee, lo que vive, lo que aprende, las cosas en las que se equivoca. Entonces yo digo, años 70, lecturas de la infancia. Mi madre, cuando yo todavía no sabía leer, me leía Cuore de Mundo Amici y se ponía a llorar. Y yo decía, qué importante es esto de leer, que le influye tanto como para llorar, ¿no? Entonces ahí pongo, pues, jugar a las chapas, jugar a la casa de mis abuelos, como el suelo era de madera, pues para poder jugar a las chapas ponía una biblioteca grande que tenían con libros estos de pergamino y jugaba a las chapas sobre esos libros. Y luego a veces tenía curiosidad porque nevaba, Segovia es así, entonces me ponía y veía que tenía dibujos de cosas que a mí me apasionaban. Yo era muy aficionado a los libros de caballería, Walter Scott, este tipo de cosas, ¿no? Y al final, siendo un enano, acabas leyendo a Torquato Tasso, entonces tenías un poco eso, te enlazabas con Tolkien y demás. Luego te conviertes en un joven pedante, entonces tienes que leer a Lawrence Darrell, Virginia Woolf, Joyce, este tipo de cosas, pero a la vez lees Moebius, eso te enlaza con Blade Runner,
odias el derecho romano, pero a la vez te gusta mucho Virgilio, entonces acabas amando el derecho romano, porque acabas amando lo más duro, lo que más nos cuesta, si te metes a estudiarlo, al final es lo que más te gusta. Si te cuesta mucho subir Peñalara, por ejemplo, al final cuando lo consigues vuelves a repetir y porque te fascina, ¿no? Preparas la oposición, tienes una novia en Cambridge, inglesa, y entonces preparas la oposición en Cambridge y empiezas a integrar todas esas cosas, y cuando entras en la administración metes todo eso que os he dicho. Rocola he puesto ahí, Lawrence Darrell, Tolkien, Asimov y demás, y empiezas a convencer al director general de que tiene que hacer planificación estratégica un poco en función de lo de Asimov. Hace regresiones múltiples para ver esas correlaciones entre las inversiones y los beneficios, y luego se te acaba esa cosa de leer tantos libros, ¿no? Entonces ya empiezas con la dureza de la gestión, ya te hace su director general, el Ministerio del Interior, te miran el coche todas las mañanas por debajo a ver si hay un recado de esos, tienes un atasco terrible, un día en el Corte Inglés tienes una epifanía porque hay un atasco horrible, y entonces ves que hay un código de barras para hacer la compra y se lo aplicas a no sé qué documento y se pone al día en 3 meses. ¿Qué sacó de eso el domingo pasado? Pues que vas aprendiendo y tenemos todos que descubrir cuál es nuestro perfil, en qué cosas aportamos a la sociedad. Salto a la parte del CIEMAT y todo eso, I+D, Star Trek he puesto ahí, me piden que haga como una reorganización general de todo el organismo, luego salto a cultura, porque quiero conocer a los grandes escritores, luego los conozco y digo, Dios mío. Entonces hay de todo, ¿no? Pero vas aprendiendo, y es cuando digo lo del accidente en el camino a Damasco, que es cuando leo La Sociedad Abierta, que os la sigo recomendando, ¿no? Ahí veo que hay un problema que en España se ha agudizado, que es eso que decía Max Weber de la legitimidad democrática y la legitimidad burocrática traducida como técnica. Yo le decía a mis jefes que eran políticos, yo no tengo legitimidad democrática, yo lo que necesito es que tú triunfes, pero de acuerdo con la legalidad vigente y con los intereses generales. Tengo la sensación de que eso se ha ido erosionando, pero puedo estar equivocado. Llego a la fundación, y en la fundación pues reinventamos un montón de cosas, me doy cuenta de la importancia de los quick wins, o sea, los resultados rápidos. Los proyectos no son como la administración, no puedes esperar un año, tienes que entregar algo 2 semanas más tarde. Me doy cuenta del vértigo que me da el decidir algo y que esa misma semana se pueda hacer, porque en la administración tenías que mandar un firmas a la interventora, luego al abogado del Estado, etcétera, etcétera. Era otro concepto. Y bueno, pues diseñamos casa de lector y todo eso. Luego ahí he puesto esa cosa wagneriana, el Goethe de Agamemnon, porque la fundación vive un momento de una inversión brutal en Matadero, y tenemos un problema económico muy serio, porque invertimos muchísimos millones en aquello, y entonces pongo eso de soñar cuesta caro, reestructurar es doloroso, y a lo mejor a vosotros os ha tocado, os tocará hacer algo de este estilo, es terrible. Y luego he puesto que en estos momentos es muy importante esta mochila que os estoy comentando, que veis que va siendo como una secuencia, que va de un año a otro, etcétera, etcétera. Y ahora quizás estaríamos en el momento en el que ya a partir del año 2022 una fundación está consolidada, le hemos dado el F5, se ha reestructurado totalmente, es otra cosa, tiene más relevancia que la que teníamos antes, con muchos menos recursos. O sea, hemos cambiado, hemos leído la realidad y nos hemos adelantado. Quizás esos desafíos hacen que te sientas estimulado para innovar, para hacer cosas diferentes. Hemos conseguido capitalizar la experiencia de todo el equipo, la mía que os he contado aquí en esta cosa un poco absurda y la de todos los demás, y ahora estamos planificando para 10 años. Y curiosamente he acabado con el concepto de alianza. ¿Y por qué digo curiosamente? Porque lo que he visto, lo que he escuchado de las 4 personas que me han precedido es
que en el fondo este curso es el resultado de una alianza entre una fundación a la que admiro mucho y me da mucha envidia en muchas cosas, una asociación a la que pertenezco y que me parece que es algo que hace un papel en la sociedad española fundamental, una universidad que está siempre en las últimas novedades y que tiene la flexibilidad de integrarse en alianzas, y un curso que ya tiene 21 años, ¿no? Esto es el resultado de unas alianzas. Y yo creo que es el resumen también de lo que es el perfil de las fundaciones. No tenemos la potencia que tiene una gran compañía, no tenemos el músculo que tiene la administración pública, pero sí tenemos unas cabezas que están aquí presentes y la capacidad de encajar unos con otros, que era lo que decía Pilar, de que los alumni, ¿no?, van a construir a lo largo de este curso alianzas, sea en un grupo de WhatsApp o entendiendo qué pasa en un lado y qué pasa en el otro. Y era un poco el mensaje que os quería dar, hablar un poco de lo que es nuestra fundación, poner siempre este discurso a favor de la lectura, que es mi trabajo, y vincularlo al perfil de los directivos que sois de las fundaciones. Y con esto pues quedaría inaugurado el curso y a partir de ahora os deseo muchísima suerte. Muchas gracias. Gracias. No sé si queréis alguien hacer preguntas, algo que no haya explicado bien porque he ido muy rápido. ¿Algo sobre Vespasiano? Sí. Sí, tengo 3 preguntas. Una es la calidad de la lectura. Si tenéis algún dato, es decir, que habéis dicho que leemos mejor, lo que no sé si en el tiempo en el que estamos, donde vamos muy acelerados, si tenemos la calma necesaria para leer mejor. Yo he dicho que leemos más. Leemos más, pero no leemos mejor, que también es como decir, reflexionamos mejor, pensamos mejor, a lo mejor no, es lo que, la pregunta, la calidad de la lectura. Luego, ¿qué leemos y qué no leemos? A lo mejor hemos dejado de leer cosas que deberíamos de leer. Esas 2 preguntas. Y luego, ¿quién es Vespasiano? Que no sé quién es, que nos hables de Vespasiano. Bueno, efectivamente, no leemos mejor, pero nos podemos dar cuenta de una cosa. La base lectora es muchísimo más amplia que hace 20 años, que hace 50, por supuesto. Simplemente el dato de cuántos universitarios había hace 20 años, hace 40, hace 60, explica también eso, porque hay una correlación entre digamos, la proporción de lectores, la edad, sexo, hábitat y estudios. Me explico. Leen más las mujeres, hasta ahora, todavía ahora, leen más los segmentos más jóvenes de la sociedad. Leen más la gente que vive en las ciudades, y cuanto más grande la ciudad, más se lee, y leen más las personas que tienen una titulación más alta, ¿no? Con lo cual, el retrato robot de la persona lectora a tope es una señora que vive en Madrid, una señora joven que vive en Madrid. Eso es así. De hecho, en Madrid hay unos índices de lectura y muy superiores a los de otras regiones de España. Pero claro, voy a hacer una metáfora. Yo me acuerdo, soy muy friki de la música, o sea, me gusta mucho la música muy rara, Joy Division, Kraftwerk, este tipo de cosas, pero también me gusta mucho la música muy rara, John Dowland, Corelli, yo qué sé. Entonces yo me acuerdo que iba a la planta en la que estaba la tienda de discos del Corte Inglés, hace muchos años, cuando yo era un niño. Mi padre o mi madre estaban por ahí, yo estaba por ahí, y yo veía que había gente que llegaba, y estoy hablando de los años finales de los 70, principios de los 80, y pedía un disco. Yo quiero una cosa que tenga eso de las estaciones y esto de la novena y la sinfonía fantástica y tal. Yo a veces he pensado, esa persona muy probablemente, una parte de ellos, luego ha ido a una tienda de discos a pedir la versión de Furtwängler o la de Bruno Walter o la de Abbado, etcétera, de la octava. ¿Qué quiero decir? Que si expandimos la base, cada vez vamos a tener más personas en términos no proporcionales, pero sí absolutos, con un nivel de lectura elevado. Nivel de lectura elevado, gran pregunta del momento. Ahora mismo estamos trabajando en un proyecto, mis colegas noruegos, alemanes y ahora los eslovenos,
para lanzar un proyecto que, traducido al español, suena mal, suena excluyente y no sé muy bien cómo definirlo, pero en inglés es High Level Reading. Entonces, vamos a decir, lectura de alto nivel, ¿no? Esto aquí no tiene buena prensa, pero se trata de lo siguiente, se trata de que hay investigaciones que demuestran que si las personas que están en un ámbito electoral, en un debate político, en un sitio como este, compartiendo ideas y contrastándolas, son lectores exigentes que leen literatura complicada, de ficción o de no ficción, que leen varios periódicos y que reflexionan, la sociedad tiene una democracia mucho más sólida. De hecho, como somos aliados, otro ejemplo de alianzas entre fundaciones de la Fundación de Álvaro Gil Robles, Valores y Democracia, pues ya estamos metiéndolos en esta red para trabajar en este proyecto que tiene una parte de investigación, otra de demostración y otra de promoción, digamos, de esa narrativa de la que yo hablaba. Entonces, hay muchísima gente que lee cosas, así que no son muy exigentes, ¿no? Y el problema, este sí que es un problema, el otro a mí me parece que es resultado de ampliar la base lectora, lo que sí que es un problema es que cada vez hay más gente joven que no acepta una descripción de un paisaje, no sé, un paseo como el por el bosque del Señor de los Anillos, o de los maravillosos de Peter Handke, o de los hermanos Tanner de, ¿cómo se llama este? Robert Balzer, que va por la noche ahí paseando y tiene 5 páginas de pensamientos por un bosque cuando va a amanecer y demás. No lo toleran. No toleran una carga semántica grande, y eso sí que es un problema, porque estamos reduciendo la calidad de la lectura. Entonces, la gente lee cosas menos exigentes. Solo hay que darse una vuelta por una librería de las masivas, no quiero dar nombres. Y por último, Vespasiano. Vespasiano fue el emperador que encomendó a 2 hispanos, paisanos míos, que se lanzaran a construir el acueducto de Segovia. Pero bueno, esta es una broma privada. Hola, buenas tardes. Lo primero, enhorabuena por la conferencia. Gracias. Ha hablado de lectura, pero también de narrativa, ¿no? Y a mí me interesa mucho la narrativa, ¿no? Porque soy periodista y escribo también. Y yo creo que la lectura cambia nuestras vidas, ¿no? Pero las narrativas cambian el mundo, ¿no? Si cambia la narrativa, cambia el mundo. Y nosotros, por ejemplo, desde nuestra fundación, uno de los objetivos en los que estamos pensando es en cómo cambiamos la narrativa de la innovación de la salud, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos, ¿no? ¿Qué estáis haciendo desde la fundación en todo lo que tiene que ver con investigar narrativas, cambiar narrativas, impacto de las narrativas? Fundación EIT Health Spain. Somos cofinanciadas por la Comisión Europea para impulsar la salud. Bueno, esa es una gran pregunta. Yo iba a hacer también la pregunta sobre la fundación. Esa es una gran pregunta. Volvemos a lo de los perfiles personales, quién está en cada fundación y demás. En mi caso, yo he estado a un lado del mostrador y ahora estoy en el otro. Quiero decir que yo me acuerdo de cuando venían las fundaciones y desde luego las asociaciones de los lobbies energéticos y luego los de cultura, los del libro, etcétera, ¿no? Estamos en una época, vinculado a lo que preguntaba Juan Andrés, de simplificación. Entonces, por un lado, yo defiendo la complejidad, pero cuando me pongo a trabajar con la narrativa, tú sabes más que yo sobre eso, hay que simplificar y hay que buscar una propuesta de valor que atraiga, que te dé cosas. Por eso a mí cuando el ministerio de vez en cuando me pide, cuando llega un nuevo equipo, que les haga un documento porque van a lanzar un plan de fomento de la lectura. Desde la ley del 2007, cada 4 años tiene que haber un plan, eso es una cosa muy buena que hay en España. Yo les mando primero un documento que hice hace bastantes años que se llama Mapa de la Lectura. Y entonces ahí, en cada página, la DINA 4, tienes impactos favorables sobre la salud,
de la lectura, sobre la democracia, sobre la creatividad, sobre los recursos humanos, sobre la productividad, basados en investigaciones. Tú tienes que respaldar eso con algo, pero luego tienes que ser muy simple y en el primer párrafo siempre pongo algo que es casi como para que lo lean y digan, anda, esto es verdad, ¿no? Qué curioso, ¿no? Entonces, es buscar una forma de vender algo que tú has analizado previamente y has diagnosticado que es una necesidad que esa persona tiene. En la sociedad en general, pues todos, por ejemplo, ¿por qué vamos al gimnasio? Mucha gente va al gimnasio porque quiere estar sana, o por estética, o por salud mental. Bueno, pues es buscar esos valores. Es lo que en marketing se llama internal triggers, o sea, ganchos, anzuelos de nuestra mente interiores. Suelen ser, o sea, los típicos internal triggers son, a ver si los digo todos, el miedo es el más potente de todos, el miedo, por ejemplo, el miedo a una enfermedad, la pertenencia a un grupo, ese es muy potente también, la aspiración de mejora en general, la bondad, me quedan 3, ni más ni menos, pero esos ganchos hay que trabajarlos un poco con un grupo. Nosotros nos ponemos en la fundación y hacemos a veces juegos de rol, ¿no? En ese sentido. Para las bibliotecas, lo hemos hecho mucho con bibliotecarios, pero vamos, lo hemos hecho con bibliotecarios de toda Latinoamérica. Entonces, de repente, pues claro, la gente redescubre la biblioteca, y Juana Mendoza, que está en Guatemala, pues gracias a estas sesiones montó un sistema que ayuda a las mujeres. Estamos hablando de señoras completamente de allí, con esos vestidos de allí y demás, que son artesanas y venden artesanía a los gringos. Han montado un business center ahí para exportar, y venden a lo bestia por internet. Y Carola Gómez Rojas, en Independencia, que es un distrito al norte de Santiago de Chile, digamos, de renta muy baja, ha montado un banco de competencias en la biblioteca, y entonces el que es fontanero pues ayuda, el que trabaja en la televisión ayuda con lo que sabe hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros hicimos una experiencia de estas también en Carabanchel, pero vamos, que es diseñar modelos que nosotros no tenemos la capacidad de implantar. Una administración sí, por eso es importante la narrativa. Sí, también gracias por la conferencia. Has hablado muchas veces de pensar también en el futuro, ¿no? Estar pensando constantemente en el futuro. En la universidad tenemos proyectos muy interesantes en la Politécnica de innovación, de inteligencia artificial. Yo dirijo mismo un proyecto de investigación sobre neuroderechos. Entonces, ¿habéis hecho estudios acerca de cómo la innovación, la inteligencia artificial, se utiliza o se puede utilizar en el futuro para dos cosas? Por un lado, para crear, no sé si es escribir, crear libros que puedan orientar el pensamiento de la gente y manipular a la gente, por un lado. Y luego, por otro, hasta qué punto la inteligencia artificial, si no ahora en el futuro, previendo los gustos de la gente, puede limitar la creatividad. Eso ya está demostrado en las series de televisión y las grandes series. La mayoría se basan en uso de inteligencia artificial, y por eso todas las que salen son un éxito. Cada serie que sale es un éxito porque saben perfectamente qué se tiene que hacer. Pero eso limita la creatividad. No hay series disruptivas, digámoslo así. No hay series totalmente distintas de la anterior. Son todas continuidad de la anterior. Las imágenes de drones, incluso los tonos, los personajes, ¿no? Están muy para que gusten, ¿no? Pero eso limita mucho la creatividad. Alguien que invente algo totalmente nuevo. Entonces, en la escritura se puede estar percibiendo algo semejante, la influencia de la inteligencia artificial, la innovación, para crear libros que se sepa que van a gustar, que van a manipular, que se van a vender, pero que limitan muchísimo la creación, la creatividad. Todos los momentos en la historia de la humanidad han sido complicados, este también lo es.
los sistemas de procesamiento complejo de la información, llamada inteligencia artificial. Ya el hecho de que se le llame así es una apuesta comercial y política. Es como personificar algo, que son unos algoritmos. En primer lugar, ya está pasando lo que tú dices, ya sabemos que está pasando. En segundo lugar, nosotros en un momento determinado, hace unos años, tomamos la decisión, estuvimos pensando, yo me debatía un poco de qué hacemos con esto de la inteligencia artificial. En nuestro sector de la industria, quiero decir, es completamente conflictivo porque puede implicar que haya ilustradores que no tengan trabajo o autores, cierto tipo de autores. Decidimos subirnos encima de la creatividad. El año pasado utilicé otra vez una cosa que usé después de la Acueducto de Segovia, que era Don Quijote encima de Rocinante. Rocinante era la inteligencia artificial y Don Quijote la industria del libro. La industria del libro está acomplejada con las grandes GAFA, ¿no? Las grandes Google, Amazon, Apple, me he saltado la F, que es Facebook. Bien, y ahora ha salido de ese complejo. Entonces, vamos a ponernos en distintos lugares. En primer lugar, nuestra fundación no ha hecho investigaciones sobre la inteligencia artificial. Lo que hemos hecho ha sido generar ya 2 encuentros internacionales dedicados a esto, donde ha venido la gente principal en este ámbito, en estos momentos, de fuera de España, salvo Pablo Sanguinetti, que vino a presentar sus ideas de tecnohumanismo, que es un libro que yo recomiendo. Luego, hemos hecho el curso más popular de la Escuela Parix, que es Inteligencia Artificial para el sector del libro, para la industria del libro, que con 3 bloques. Uno, general, estrategias, qué herramientas hay. Otro, con unos frikis que conozco desde hace 1000 años, que son los fundadores de 24 Symbols, que dan clases de cómo usar esto para esto, para esto y para esto. Y el último bloque de ética, derechos de autor, etcétera, etcétera. Pero no hemos hecho una investigación. ¿Qué es lo que puedo contestarte yo a tu pregunta? Esa es la tendencia. De hecho, sin inteligencia artificial, los libros para niños pequeños de hoy, comparados con los libros para niños muy pequeños de hace 15 años, 10 años, 20 años o 5 años, son mucho más simples semánticamente, porque no se desafía a los niños. Hemos caído yo creo que el error. Yo he puesto muchos ejemplos que no he podido desarrollar, pero cuando yo me encontraba con la historia del Padre Mariana, la biblioteca de mi abuelo, y había esos gráficos de Doré tan maravillosos, me ponía a leerlos y estaba aburrido como una ostra. Por eso me ponía a leer eso, siendo un niño, y leía La batalla de Pavía y me acababa gustando, porque era como un libro de aventuras de Walter Scott o de Stevenson, etcétera, etcétera. Pero eso desafiaba mucho. Me iba por una cosa que se llamaba diccionario, que era un libro, empezabas a buscar qué significa esto. Y ahora es todo inmediato. Frases cortas, palabras comprensibles, en todos los idiomas está pasando, en todos los tejidos industriales, digamos. Y para acabar con esto de la inteligencia artificial, claro que está pasando esto. Yo el domingo, después de trabajar para Eduardo y para Juan, mi hija me ha pedido que nos vayamos los dos juntos de escapada a Nueva York. Y entonces dije, Gemini, en inglés, dime, vamos al número tal, al lado de Madison Avenue, al número 22, tal, no sé qué, no sé cuántos. Dime, ¿qué restaurantes hay? Era todo obvio, era todo simplón. No hay desafíos. Entonces, ahí es donde vuelve otra vez a haber esperanza. En que la gente que va buscando un buen concierto, una buena experiencia, un buen hotel, un buen masaje, una buena lectura, se vaya a leer a Virginia Woolf en lugar de leer otras cosas. Y yo creo que eso es muy importante, que las fundaciones que trabajamos en esto y las administraciones públicas insistan. Y eso, el campo de batalla, ¿sabéis dónde está? En el aula. Yo tenía profesores, esa que me llevaba, ahora la adoro, claro, hablo bien de ella, yo la odiaba, la de filosofía, pero yo me acuerdo de un profesor que teníamos en EGB,
que nos ponía la Vita Nuova de Dante. Y yo creo que tenía 12 años como Dante en la Vida Nueva y me pasaba como él. Y digo, anda, si yo soy como él, tímido, pues estoy enamorado de esa niña y no he hablado con ella nunca. Que es la historia de la Vida Nueva. Se cruza con ella por ahí en Florencia y nunca le dirige la palabra. Los desafíos son fundamentales. Sí, muchas gracias por la conferencia, la verdad es que ha estado muy bien. Me ha sorprendido ese indicador creciente de lectores habituales y me ha sorprendido porque creo que quizá es verdad que la estadística pues muchas veces es en función de cómo se mira el parámetro, ¿no? Pero creo que habría que matizarlo con el tipo de lectura, además de esa lectura habitual. Y digo esto por lo siguiente, ¿no? La lectura, desde mi punto de vista, nos da esa capacidad de comprender al ritmo que cada uno de nosotros somos capaces, es decir, el ritmo nos lo marcamos nosotros mismos. Frente al lenguaje audiovisual, donde el lenguaje audiovisual es propositivo y nos llega en la medida que el lenguaje audiovisual nos propone y nos marca el ritmo. Ese no lo podemos gobernar, ¿eh? Se convierte en mucho más inmediato y yo, desde mi punto de vista, tiene un menor proceso de aprendizaje en el marco de la comprensión. Bien, con los jóvenes que nos encontramos ahora mismo en los ámbitos donde trabajamos, yo trabajo habitualmente con becarios que incorporo. Por supuesto que no tengo conocimiento de todo el universo, sino nada más de lo que me llega. Lo que me encuentro es que la gente, los jóvenes, cada vez se expresan peor, cada vez escriben peor, y es porque la calidad de lo que leen, en la línea de lo que usted decía antes, pues no requiere de ese esfuerzo. Entonces, no sé yo, ¿qué podemos hacer en esta línea? Quizá lo estaba respondiendo usted en la última parte de su intervención antes, ¿no? El aula es el secreto, pero no sé, ¿qué podemos hacer? Sí, el sistema educativo tiene la clave. El sistema educativo tiene que desafiarnos. Y eso creo que es una decisión política que yo creo que no está encima de la mesa. Yo creo que no lo está. Por ejemplo, el ejemplo de las series que decía José Luis. Hay series que se salen de ese esquema. Y claro, a gente que a lo mejor ha leído El Cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell, que son 4 tomos de la misma historia, cada tomo con una perspectiva de uno de los personajes completamente diferente, de repente veo Mr. Robot. No sé si alguien ha visto Mr. Robot. Esa es una serie que dices, esta se sale, esta es distinta. Y tienes una sensación de placer que es un placer de aquí, neuronal. Y eso pasa con los libros. Pero hay que darle la oportunidad a las personas jóvenes a ser desafiados y plantearse problemas. Y yo no creo que eso ahora mismo esté encima de la mesa. Segunda respuesta. Efectivamente, esto de los lectores frecuentes es lo que contesta la gente, pero también tengo que decir que en España la tradición en estos estudios es que a la gente no le da vergüenza no leer libros. Estos son personas que dicen que leen libros en el tiempo libre, no hay más información. En ese gráfico. Luego es una entrevista muy larga y hay muchísima información. Cuáles son los últimos títulos que estás leyendo, etcétera, 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 ¿no? Pero evidentemente tampoco vamos a irnos al extremo de, no sé, el discurso de Enrique V, ese de We few, happy few, band of brothers, antes de la batalla de Agincourt, un grupito de felices hermanos, ¿no? En la minoría. Yo recuerdo cuando estaba en el ministerio que lanzamos una campaña de televisión que era Leerte da más, y salía una niña que tenía éxito entre sus amigos porque había leído no sé qué libro y contaba historias muy divertidas. Un chico se acercaba en una discoteca a una chica y empezaba a hablarle al oído y la chica le mandaba a esparragar. Llegaba otro con una pinta así un poco más de despistado y empezaba a hablar con ella cara a cara. Ella se empezaba a reír y se iban juntos y se veía que tenía detrás el libro famoso de Neruda, etcétera, etcétera. Esa parte funcional de la lectura también la promocionábamos. Y hubo un escritor muy famoso que sacó una columna en el diario El País poniéndonos a parir. Porque decía, menos tonterías y más leer a Proust, no se me olvida.
Entonces, tampoco podemos plantear esto. Yo creo que se trata de tener igualdad de oportunidades, ofrecer estímulos a todo el mundo, desafíos, y cada uno hace con los desafíos lo que juzga más conveniente, ¿no? Yo en la facultad de Derecho, al final, ¿qué asignaturas son las que me gustaron más? En las que tenía profesores que eran durísimos, porque me desafiaban y entonces tenía que aprender, y cuando aprendes, cuanto más sabes sobre la adaptación del acueducto de Segovia, más te apasiona ese tema. Cuanto más sabes sobre la historia del tecnopop en el año 70 y tantos en Berlín, más te apasiona eso. Y eso es un tema puramente biológico, es neuronal. Siamo a posti. Eduardo. Que es el tema de la gente. La gente joven y la lectura es un tema que a mí me preocupa, porque yo lo veo también en mis alumnos todos los años. Cuando les pregunto, cada vez leen menos libros. Y bueno, no sé, son americanos, yo creo, pero no sé si en España ocurre igual. Yo creo que sí. Y lo que ¿Perdona, qué edades son? Tienen 20, 21 años. Y los porcentajes que yo veo de otros países es que está en descenso en Francia, en Alemania, en España no lo sé. No sé porque ese dato no, en España igual, pero sí que veo que hay una pauta en otros países de descenso por hiperconectividad, o sea, exceso de conexión a pantallas y a contenidos que son adictivos, aunque de baja calidad, y que les debilita el músculo, la atención. Entonces, tienen una atención debilitada, lo cual hace que no puedan devorar un libro largo, un Cervantes, las humanidades, les parece muy aburrido porque están atraídos por... Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿hay alguna experiencia de éxito que tú conozcas en tu fundación o en otra que utilice el audiovisual precisamente para concienciar por un lado a la gente joven de los beneficios de la lectura y por otro lado para desarrollar el músculo de la atención? Sí, o sea, hay que trabajar con personas con perfiles diferentes, con herramientas también distintas. Entonces tenemos personas muy aficionadas a leer, por ejemplo, narrativa de ficción o poesía, y para ellos tenemos unas ofertas. Nosotros trabajamos en alianza, ni más ni menos que con una startup de videojuegos, que se llama Coin Movistar, que ahora pertenece a Ibai Llanos. Yo llegué a un acuerdo con el CEO entonces de la compañía para hacer lo que en Casa del Lector cualquiera que quiera visitarla va a ver, ¿no? Que tenemos ahí como un programa que se llama Reimagine, como el evento de innovación permanente. Entonces lo que hacemos es trabajar, por ejemplo, con chicos jóvenes del otro lado del río que están lejísimos de la lectura, pero son auténticamente fans, por ejemplo, de League of Legends, que es un videojuego. Y League of Legends está basado en una cierta narrativa, digamos un poco tolkieniana, en un mundo, es una mezcla entre Tolkien y Juego de Dragones, algo así. Bueno, y entonces lo que hacemos es que ellos conocen a sus ídolos, que son los jugadores que están ahí trabajando, que ganan unos sueldos impresionantes, son jugadores profesionales, pero les tienen que aportar una cosa por su parte, que no lo he explicado muy bien, que es que tienen que participar en un club de lectura y escritura. Y todo eso se combina. Eso funciona muy bien, porque nos lo dicen los institutos de Usera, que ha cambiado algunos perfiles de algunos de ellos. O sea, estas cosas que te cambian un poco la vida. La situación en España con los jóvenes es que todavía son los que más leen. Ahora empieza a haber ámbitos, o sea, segmentos de edad mayores que cada vez leen más, y en España ya empieza a haber en la parte juvenil ámbitos muy diferentes unos de otros. Por ejemplo, lo que es impresionante son las chicas. Y cuando digo chicas, de 12 a 22, que las podéis ver en cualquier día de la Feria del Libro de Madrid en el Retiro, que hay unas filas a lo mejor de 200 metros, para que su ídolo, su escritora favorita, les firme un ejemplar. Y leen géneros como
Cozy thriller. ¿Alguien sabe lo que es el cozy thriller? Pues es como un thriller, pero hogareño. Traducción literal, es un thriller que se desarrolla en un ámbito que tú reconoces. Hay un subsector de ese género que se desarrolla en universidades americanas. O sea, hay como muchos nichos de lectura. Romantasy, ese es el principal. Es una mezcla entre fantasía y amores, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? True crime, súper popular, ¿no? Entre las jóvenes lectoras, y estoy hablando de que ahí en los datos que tenemos es una base enorme, o sea, una proporción muy importante de lectoras. Pero es cierto que se compite por el tiempo de las personas. Eso a mí no es lo que más me preocupa. Eso yo escribía sobre la competencia por el tiempo hace 15 años. Ahora lo que me asusta es lo que tú has dicho, implícitamente y directamente. Es que los estímulos de ese tipo de contenidos modifican nuestra configuración cerebral de tal manera que no aguantamos vuelvo a lo de antes, pues vamos a ver, por el camino de Swan. ¿Cuánta gente puede leer ahora a Proust? Y esas paradas por los Campos Elíseos, o Faulkner, esas digresiones por la historia de uno y la familia del otro, etcétera, etcétera, ¿no? El problema es que, eso pasa con las series, es que tiene que ser un estímulo cada 30 segundos. Y eso está cambiando el cerebro de las personas. Por eso es muy bueno que haya alianzas entre fundaciones. Nosotros, gracias a la Asociación de Fundaciones, gracias a la Asociación Española de Fundaciones, a que yo estaba por aquí, hemos hecho proyectos conjuntos con Canis Maioris, vinculando neurociencia con lectura. Hemos hecho varias cosas en ese plano. Yo creo que es muy bueno que pudiéramos ser capaces, como lo que os contaba de mi idea del banco de competencias que hicimos en la Luis Rosales de Carabanchel, la biblioteca, que es que una persona le hacen un ERE en televisión española o donde sea, pues sabe muchísimo de editar vídeos. ¿Por qué no da talleres para críos que quieren hacer vídeos en YouTube? Una antigua profesora de historia antigua, ¿por qué no hace un curso al año para todos los vecinos de Carabanchel que quieren irse a Roma de viaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es que a lo mejor nosotros también como fundaciones podemos hacer este tipo de intercambios. Es fantástico que tengamos la asociación precisamente para poder hacer esto. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.